Buenas chicos, bienvenidos al noveno capítulo del podcast Entre Psicólogos con Laura Matos. Hoy tenemos a Pablo Casas, psicólogo sanitario, con 3 años de experiencia en la práctica laboral como psicólogo y creador del proyecto Saliencia Psicología. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenidos, bienvenidas a todos al podcast y bueno, con ganas de charlar un poquito y de poder dejar mi granito de arena en este proyecto. Me alegro, esa es la actitud con la que hay que empezar. Pues bueno, Pablo, para el que no te conozca, ¿nos podrías hablar un poquito de a qué te dedicas o a qué población es la que sueles tratar actualmente? Bueno, pues actualmente, como comentaste, yo intervengo de manera como autónomo. Entonces, bueno, digamos que la población la ha ido definiendo poquito a poco. Yo intervengo en una amalgama de problemáticas y situaciones distintas, desde intervención en problemas del estado de ánimo, en el sentido, digamos, aspectos subclínicos, como la intervención de cuadros clínicos sobre todo relacionados con trastornos de la ansiedad y trastornos relacionados con el estrés, ¿no? Y algún que otro caso también de, digamos, más específico de duelo y demás también llevo. Y ahora mi intención un poquito es ir incluso con problemáticas de pánico y agorafobia. Qué bueno. Está bien que al principio uno empiece por un lado y luego de repente con el paso de los años ejerciendo se vaya decantando por otro y sobre todo donde uno se sienta más eficaz, ¿no? Que es lo que tú estabas comentando. ¿Nos podrías hablar desde qué orientación trabajas y si nos podrías explicar un poquito en qué consiste? Hmm. Cuando yo empecé a intervenir, o sea, recién salido del máster, yo empecé a intervenir en población infantil y adolescente, sobre todo concretamente con problemas del neurodesarrollo y en mayor medida en autismo y perfiles de TDAH y TDA. En aquel momento el prisma básico del que creo que cualquier profesional en ese nicho debe controlar y debe estar formado y formada es en el conductismo. Creo que las técnicas de modificación de conducta son la clave en ese tipo de casos y creo que el conductismo ha tenido y creo que tiene, ¿no? Para cualquier profesional de la psicología una importancia elevada. Y a raíz de ahí, pues bueno, dentro de la intervención actual en la población adulta, digamos en una intervención quizás más heterogénea. El prisma básico es la terapia cognitivo-conductual, pero también trato de centrarme, arrastrando un poquito ese prisma, tanto en terapias de tercera generación como intervenciones desde la metacognitiva. Esta última concreto, por ejemplo, es uno de los enfoques que más me ha ayudado y que más me ha servido en la práctica profesional, problemas con ansiedad severo, sobre todo concretos con pánico y agorafobia, que es uno de los casos que ya comentaba antes. ¿Vale? Si quieres explicarnos qué es la metacognitiva para aquellas personas que no lo conozcan, así resumida. La metacognitiva es digamos, un enfoque dentro de la práctica psicológica que trata de poner el foco de atención en cómo la persona se relaciona con sus procesos mentales básicos, sobre todo con los procesos de habilidades cognitivas básicas, como por ejemplo es la atención. Dentro de la práctica clínica, cuando usuario o una usuaria viene y, por ejemplo, presenta problemas con problemas de ansiedad, normalmente lo que siempre vemos es un estado de alerta constante, un estado de alerta condicionado a una serie de estímulos. Entonces, la relación que establece esta persona con esa alerta y esos estímulos o genera mayor probabilidad de retraumatizarse, ¿no? De alguna manera el hecho de exponerse de alguna manera a ese tipo de estímulos que en algún momento ha generado una reacción muy intensa de ansiedad, genera conductas de evitación y esta persona de alguna manera luego genera interpretaciones sobre esa conducta de evitación, es lo que en metacognitiva se llama la metapreocupación o preocupación de segundo orden, el hecho de yo poder estar preocupado por mi conducción, si por el tráfico puede ser una preocupación, pero ahora yo preocuparme de mi propia preocupación, se ve que este tipo de miedo genera una interferencia mayor, genera una sensación de falta de control que caracteriza tanto a los estados ansiosos, ¿no? Entonces la persona empieza a percibir como que deja de tener control sobre algo tan básico como es su propia mente.
¿y si me desmayo conduciendo, ¿no? O ¿y si tengo un accidente? Cuando realmente la persona ya sabe que ese tipo de pensamiento es irracional, que ya sabe que no tiene ningún tipo de sentido, pero aún así lo teme. Pero cuando nos profundizamos en ese tipo de problemáticas, vemos que la persona, en el momento donde ese pensamiento aparece y por lo tanto la activación emocional es desmesurada, aparece un estado de alerta que constantemente lleva a comprobar. Muchas personas empiezan a también tener conductas de evitación retirándose del lugar temido. Entonces, claro, todo esto es facilitado o provocado o influye el hecho de estar en constante comprobación de los estímulos que amenazan mi integridad física, mi integridad mental y demás. Entonces la metacognitiva me ha permitido dentro de la terapia que las personas empiecen a entrenar esa capacidad atencional, que empiecen a generarse autoinstrucciones para de alguna manera desvincularse de esa línea de pensamiento que en un momento dado se activa. Y eso es lo que me ha dado bastante más eficacia en la intervención que cualquier otra práctica. Interesante. No, no conocía a mucha gente que la utilizara, así que es verdad que había oído hablar de ella, sobre todo para el tema del TOC y del trastorno de ansiedad generalizada, un poco de eso de las preocupaciones sobre las preocupaciones, pero no he metido mucho mi mente en ese ámbito, pero bueno, está interesante. De hecho, el TAG y los trastornos de pánico y agorafobia presentan una comorbilidad muy alta, Ujú, muy alta. De hecho, muchas veces se propone la TAG como un propulsor hacia un posible trastorno de pánico o agorafobia. vale, claro. Como los inicios, ¿no? Cuando todavía quizás no es Claro, tan evidente. exacto. Sí, tiene mucho que ver con el neuroticismo y demás, entonces comparten muchas cualidades, muchas características. Ujú. Y Pablo, a ver, eres uno de los psicólogos más recientes en la práctica como psicólogo aquí en el podcast, entonces así estás como más coetáneo con las personas que nos puedan escuchar. ¿Podrías hablarnos un poquito de qué te ha hecho falta para llegar a ejercer pues como psicólogo ya habilitado y qué has podido aprender de estos inicios en tu práctica laboral? He necesitado muchas cosas. Creo Paciencia. que mucha paciencia porque en el sentido de no respetar los tempos que un proceso necesita. Soy una persona muy impaciente, aunque obviamente en el mundo compartido que estamos teniendo ahora eso no se perciba. Cuando una persona ya finaliza el máster, que además yo lo tuve que hacer fuera, lo tuve que hacer en Castellón porque en la Universidad de La Laguna no pude entrar, que es donde está lo más cercano, ¿no? Donde yo vivo. Entonces tuve que ir a Castellón. En Castellón creo que ese proceso de estar fuera de casa, el hecho de tener que estar expuesto a una serie de necesidades que quizás mi entorno más cercano me las brindaba de manera incondicional, ya no lo tenía, por lo menos no a corto plazo. Eso me permitió generar una autoconfianza notable en ese momento, pero quizás lo que yo más necesité en el momento inicial fue haber tenido, digamos, modelos de otros compañeros que anteriormente a mí ya empezaron a ejercer. Ellos actuaron como modelo ante muchas preguntas que yo tenía, ¿no? Desde las más básicas, ya no te hablo de las preguntas relacionadas con la propia terapia o con la propia manera de trabajar, sino oye, ¿qué necesito yo? ¿En qué epígrafe me tengo yo que inscribir dentro del RETA? ¿Qué es eso del colegiado? ¿Voy a poder afrontar el pago de colegiado? ¿Tengo algún tipo de ayuda si decido comenzar mi proyecto como autónomo, como fue el caso? Eh, ¿Estoy capacitado para estar frente a una persona que necesita mi ayuda a la hora de abordar una situación de problemas emocionales y psicológicos? Claro, fueron muchas preguntas. Yo creo que el hecho de tener un modelo, de poder quitar muchas veces el propio ego, ¿no? Que se nos establece, el hecho de yo puedo, el hecho de yo tengo que saber, yo tengo que recorrer mi propio camino, el hecho de depositar ese ego a un lado e ir a un compañero o una compañera y decir, oye, no sé cómo hacer esto. Para mí fue importantísimo. Creo que me ayudó mucho porque la gente tiende más a ayudarnos de lo que nosotros podemos prever en un primer momento, ¿no? Entonces, yo diría que contar con un entorno estimulante, objetivo, que comparte con nosotros unos valores tanto en la práctica profesional como valores, digamos, de persona, ¿no? Valores personales, creo que ese es el primer paso.
de empezar a intervenir, ¿no? El hecho de yo saber cómo evaluar un caso no significa que yo no pueda pues, hacer un tipo de sesión de supervisión con otro profesional que lleve más años en práctica y que yo le pueda plantear pues, mis dudas dentro de, pues mira, ¿cómo puedo afrontar una evaluación de un caso que viene por problemas de pareja donde X? Pues que un profesional consolidado y en el que confiemos te diga, pues mira, conozco este instrumento, te paso este artículo, toma este manual, mírate el capítulo no sé cuánto de ese manual. Ese tipo de información ayuda mucho a esclarecer nuestras preguntas y de nuevo depende mucho de ese entorno del que nos rodeamos, ¿no? Ujú. ¿Qué población vas a querer afrontar? Porque de alguna manera en tus prácticas pudiste esclarecer algo así y demás, perfecto. Pero si no tienes claro en qué población quieres intervenir, yo recomiendo que se abalancen sobre la oportunidad que tenga de intervenir y empiecen a definir cuál es, digamos, los casos, el trabajo en el que más satisfecho y satisfecha se puedan sentir. Esto lo digo porque yo, cuando empecé a intervenir, lo hice en una población infantil y adolescente. A los 2 años yo averigüé y sentí que esa no era la población con la que yo quería trabajar. No me sentía cómodo quizás con los tiempos donde se conseguían los resultados, no me sentía cómodo por trabajar desde un prisma casi totalmente conductista, etcétera. Entonces, bueno, yo fui descubriendo dónde quizás no quería desarrollar mi carrera, justamente donde no quería desarrollarla. Y creo que esa experiencia o esa información experiencial es muy importante. Entonces, eh, creo que abalanzarse, experimentar, permitirnos el hecho de sentir esa inseguridad, creo que algo que es muy potente dentro de la práctica clínica es sentir ese miedo inicial, porque creo que el miedo es el que mejor nos moviliza a pasar una noche en vela con manuales de por medio, tratando de hacer un análisis del caso, establecer cuáles van a ser los objetivos de la terapia, cuáles van a ser las primeras intervenciones en la terapia, etcétera. Eso es lo que permite generar una autoconfianza de un mayor grado. Si nosotros, al contrario, nos adaptamos a una población donde nos sentimos cómodos pero no satisfechos ni satisfechas, ahí podemos empezar a generar una frustración con respecto a la práctica clínica, Ujú. que es, yo creo que es el peor enemigo dentro de cualquier trabajo, pero sobre todo dentro de la práctica clínica de psicología. No, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo y yo creo que sobre todo eso tiene que empezar en el ámbito de las prácticas, ¿no? Que quizás no tanto las del grado, porque creo que es un poco más precaria la tutorización que se puede dar y también pues por la cualificación que tenemos, pues igual no puedes hacer las mismas cosas, ¿no? Pero creo que cuando estás en el máster habilitante hay que sacarle más partido a las prácticas y elegir un buen sitio donde hacerlas, que es lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, que muchas veces nos conformamos en el sitio que nos toca y realmente no hemos indagado sobre qué orientación tienen para trabajar, qué modelo de trabajo, cuáles serán realmente mis funciones. Entonces creo que habría que darle más importancia a ese periodo porque precisamente te brinda una oportunidad de poder descubrir qué tipo de terapeuta quieres ser y ver y hacer lo que tú dices, ¿no? El poder conectarte con otra gente, el preguntar, el estar rodeado de otros compañeros psicólogos y ya poder tú pues ir haciéndote un huequito en ese mundo y empezando a cuestionarte ciertas cosas y tener gente que te pueda resolver eso, ¿no? Y asistir a supervisiones de caso y sobre todo el hecho de, al principio cuando estés haciendo las prácticas, coger los casos que te den, es decir, todas las oportunidades que te den decirles que sí. Ya sí que es verdad, esto es una opinión personal mía, que ya una vez que estás ejerciendo, sí que considero que igual es mejor empezar a limitarse los campos en función de lo que dices tú, ¿no? De donde te sientas más a gusto, de si te ves más capacitado o no para tratar X cuestiones, porque aunque saliendo del máster, en principio parece que puedes tratar casi de todo, porque has visto un poquito de todo, sí que recomiendo que si ya has podido tener experiencia previa con algunos casos determinados y has visto qué te puede gustar y qué no, que ya vayas enfocándote hacia ahí y que no que cojas cualquier cosa, que está bien para aprender, pero sinceramente no creo que realmente sea necesario abarcar todo o venga, lo que me venga porque necesito empezar a tener pacientes, ¿no? Por cuestiones económicas o lo que sea. Entonces yo en ese aspecto sí que lo que dices tú, los tiempos de, bueno, a lo mejor podría ahora trabajar en 1000 sitios, en 1000 sedes y coger todo lo que me echen,
pero no creo que sea necesario, porque primero te vas a frustrar y, y no, la logística a veces te va a dar más comeduras de cabeza que otra cosa por estar en 1500 sitios a la vez. Entonces buscar un poco también la comodidad donde trabajar uno. Sí que es verdad que al principio pues vas a tener que hacer esfuerzos y sacrificios, pero que puedas ir delimitando y que tampoco por ser nuevo vayas cogiendo las migajas que te den o casos que realmente con los que no te apetezca intervenir, porque si no, no vas a ser igual tan eficaz o no vas a disfrutar del tratamiento porque estás con una población que es que no te gusta, pero la has cogido pues porque la tienes que coger. No sé cómo ves tú esto, pero yo por lo menos pienso así y es lo que yo hago en mi día a día, ¿no? Exacto. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando una persona, tras experimentar, tiene claro cuál es esa población a la que se quiere dirigir o a la que no se quiere dirigir, por lo menos fue mi caso, el hecho de afrontar y asumir el riesgo de, oye, mira, puede ser que yo sacrificar el intervenir en este tipo de población me va a generar una pérdida de oportunidad económica, por ejemplo. Creo que asumir ese riesgo es importante porque a partir de ahí tú vas a poder desarrollar un servicio realmente prometedor, en el sentido de que al final no solamente intervienes con tus cualidades como terapeuta, sino también con la motivación que te genera ese tipo de casos. Y creo que cuando una persona descubre esa decisión, perdón, descubre esa realidad, tomar esa decisión creo que puede ser relevante, sobre todo si queremos tener profesionales no frustrados, profesionales interesados, volcados, motivados y no adaptados a cumplir, porque creo que el cumplir no funciona en ningún trabajo, pero sobre todo no funciona cuando hablamos de intervención con personas y con su salud mental. Creo que ahí tenemos que tener un interés genuino. Y que no siempre cuando empiezas tienes claro ni siquiera ni en qué quieres especializarte, ni qué población, ni nada. O sea, vas un poco ahí dando palos de ciego hasta que ves algo que te gusta. Entonces, está claro que obviamente el que tiene suerte y lo tiene claro desde la carrera y va cogiendo todas las elecciones que van por un camino, pues lo va a tener más fácil, pero no creo que sea Mm. el caso de la mayoría. Luego, lo que me comentabas antes del tema de los trastornos de pánico y la agorafobia, ¿qué fue lo que te motivó a ti para querer indagar más en esta población y ahora en la actualidad querer tratar pues mayormente estos casos? Yo fui diagnosticado de agorafobia a los 12 años, cuando yo experimenté una serie de ataques de pánico consecutivos. Yo recuerdo que mi primer ataque de pánico, además lo recuerdo como claro clarinete. Yo estaba en un viaje de fin de curso en quinto de primaria y bueno, uno de esos días en el que estás en el hotel preparando para irte a la siguiente excursión, de repente yo estaba en mi cuarto, en la cama, y como que mi cabeza de repente fue consciente de lo alejado que estaba de casa, de lo alejado que estaba de mi familia, de lo alejado que estaba de mi pompa de seguridad, etcétera, que se rompió todo. En aquel momento yo diría que se rompió todo. O sea, mi atención constantemente se iba a toda la sintomatología física y de ahí rápidamente se alternaba con las ideas o pensamientos de que algo malo iba a ocurrir. No sabía el qué, pero algo malo me iba a ocurrir. Algo malo me iba a ocurrir a nivel de mi integridad física. Entonces empecé un bucle en el que obviamente no fui a esa excursión, me quedé en el hotel con una profesora, me quedé en la cama hasta que se me pasó. Recuerdo que posteriormente continué el viaje de manera normal, creo que tras esa experiencia mi cabeza no quiso profundizar, pero sí que cuando llegué a Tenerife después de ese viaje yo tuve una etapa donde tuve ataques de pánico muy frecuentes, te hablo incluso de ataques de pánicos diarios durante una etapa. El médico de cabecera me recetó antidepresivos y me puso dentro de mi informe que lo que tenía era agorafobia y que tenía que tomar ese antidepresivo. Me acuerdo que me tomé los antidepresivos durante 4 días y yo que soy muy terco dije, con 13 años, dije no, no, y me lo dejé de tomar. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a desarrollar una relación con los ataques de pánico fluctuante. Había etapas donde me daban, yo no sabía el por qué, pero mi atención estaba constantemente preocupado por otro nuevo ataque de pánico, y luego etapas donde no, donde, bueno, fluía con el día a día hasta que de repente creaba conciencia de nuevo en algún tipo de evento multitudinario, en algún lugar muy lejos de casa, etcétera. Pero sí también eso me llevó, también en otra parte de mi vida,
a generar una preocupación por elementos abstractos de la realidad, ¿no? Claro, estamos hablando de un niño que durante mucho tiempo generó una preocupación sobre que algo malo iba a pasar. Entonces, cuando algo culturalmente malo o que culturalmente o que personalmente uno percibe como amenaza aparece en mi conciencia, me generaba mucho malestar. Por ejemplo, yo recuerdo que ya más adelante, cuando yo tenía en torno a 17, 18 años, mi película favorita de todos los tiempos ha sido Matrix y siempre la veía por sus efectos especiales, por su trama tan interesante, pero en un momento dado mi cabeza se clavó en el pensamiento de, ¿y si lo que me rodea no es real? ¿Y si lo que vivo no es real? ¿No? Esa pregunta abstracta y filosófica. Y eso me empezó a generar muchos miedos asociados, ¿no? ¿Y si las personas con las que convivo y he convivido toda mi vida no existen como tal? ¿Y si realmente todo lo que estoy viviendo es imaginado? Y eso me generaba unas dosis de miedo y pánico enorme y ahí volví a reactivar un poco esa sintomatología y esa experiencia. Y en los primeros dos terapeutas yo no, te prometo que no mejoré nada, creo que, de hecho ni me acuerdo, pero no tuve buenas experiencias, no porque me trataran mal, al revés, yo estaba cómodo en esos entornos, pero no me ayudaban a aprender a convivir con mi propia mente, ¿no? Hasta que yo recaí en uno, me acuerdo que me lo dijo de tú a tú, ¿no? En lo personal, me dice, Pablo, no le des tanta importancia a eso. Y además, él y yo hablamos directo, ¿no? No se me va a explicar técnicamente nada porque ya lo habíamos hablado previamente. No le des tanta importancia a eso. Y en un momento dado, cuando yo ya sabía la teoría y empecé a descubrir la práctica, empecé a utilizar las autoverbalizaciones, las autoinstrucciones, y empecé a generarme una autoguía de mi atención, sobre todo en entornos donde me provocaban ese tipo de miedos irracionales, ¿no? Entonces, a lo mejor yo iba conduciendo, conducir era una experiencia para mí muy dolorosa porque yo conduciendo constantemente tenía un pánico activo, un miedo, una hiperventilación, una sudoración, mi alerta estaba constantemente en ver que estaba todo controlado. Y un día me dije, Pablo, que pase lo que tenga que pasar, céntrate en, y en ese momento estaba escuchando un podcast. Y me acuerdo que ese anclaje, que duró 2 minutos, pero ese anclaje, me acuerdo que fue un alivio como nunca antes lo había percibido. Durante 2 minutos conduciendo, mi mente no estaba atenta a otra cosa que no fuese la narrativa del podcast. Wow, cuando yo ya experimenté eso, dije, lo voy a seguir experimentando porque mi mente lleva mucho tiempo de ventaja, lleva mucho tiempo automatizando una serie de direccionamiento de mi atención a estímulos condicionados. Entonces, cuando acabaron esos 2 minutos y mi mente volvió a pensar o volvió a ser consciente de lo que podría pasar si me desmayo, me volví a decir, eso no es importante ahora, céntrate en el podcast, sigue la narrativa. Y volví a depositar mi podcast en mi atención al podcast. Entonces, lo que empezó siendo 2 minutos, acabó haciendo 5, acabó haciendo 15, después 30 minutos, hasta que yo empecé a tener, digamos, conducciones completas sin pensar en ello. Y eso lo empecé a integrar en muchos otros escenarios, ¿no? Zonas multitudinarias, por ejemplo, carnavales, yo no podía ir a carnavales, lo empecé a utilizar en carnavales, en festivales, en teatro, hasta que un día dije, uy, hace meses que no pienso en ello. Hace meses que no recaigo en me va a pasar algo. Y ahí entendí que realmente yo no tenía que destruir mi experiencia. Tenía que verla, aceptarla como parte automática de mi psique, pero que yo también tenía libertad de poder depositar mi atención donde yo quisiera progresivamente. Y así fue. Hombre, la verdad que yo creo que ahí está el clic de cuando tú empezaste a sentir que tenías el control de lo que estaba pasando. Porque cuando te sientes desprovisto de cualquier método de controlar la situación y estás a la merced de lo que se supone que tiene que ocurrir, obviamente esa incertidumbre es jodida. Entonces, me parece muy Es muy heavy, interesante que hayas es muy utilizado una heavy. propia experiencia para querer especializarte más en esto y así poder ayudar a los pacientes con esta problemática porque entiendes cómo se puede sentir una persona que ha pasado por eso y eso es muy Y difícil. ese es el plus que yo tengo como terapeuta trabajando con esta población. Lo siento así. Cuando yo describo mi experiencia, la gente llora. Mucha gente, no toda, pero mucha gente llora. Pero llora por decir, ostras, espérate, eso de la despersonalización que tú me estás nombrando y que yo durante mucho tiempo había interpretado como que se me estaba yendo la cabeza,
tú también lo sientes y además es algo, una experiencia normal dentro de esta situación y que mi problemática viene más por mi falta de control percibido. Y ahí las personas lloran de alivio, porque alguien, otros profesionales también lo comprenden, pero me refiero que han conectado con alguien. Ujú. Y eso es muy, muy potente porque genera como el primer paso dentro del trabajo con esta población, que es volver a retomar la motivación al cambio. Porque muchas personas se han recluido tanto y han generado una indefensión aprendida tan heavy que volver a alimentar la motivación de que existe una vida distinta después de eso, esa es la primera clave. Y luego está el trabajo de exposición y el trabajo dinámico y autónomo de la persona, pero ese es el primer paso. Sí. ¿Y cómo crees que los amigos o los familiares pueden ayudar a las personas que padecen este tipo de trastorno o de situaciones Pues complicadas? conecte con otra persona que comparta su experiencia es importante. Y validar es muy importante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño eh, y me daban los ataques de pánico, yo los intentaba evitar que se viesen. Yo intentaba que no se diera cuenta la gente, porque era tal mi frustración de que en ese momento nadie me podía ayudar, que yo empezaba a crear conductas de seguridad imperceptibles. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía para aliviarme en momentos de alta angustia era colocarme un dedo para taparme un oído, porque lo que quería era disminuir mi estimulación del momento. Claro, si en ese momento yo tuviera la capacidad de decirle a alguien cercano, oye, mira, está iniciándose un posible ataque de pánico, y que esa persona me diga, de acuerdo, venga, vamos con el protocolo, vamos a respirar, vamos a no sé qué, vamos a no sé cuánto, oye, ¿te parece que nos retiremos, pero solo un poquito? No nos vamos, pero vamos a retirarnos un poquito para que tu ansiedad disminuya y luego nos vamos exponiendo poco a poco. Ese tipo de apoyo es clave, es clave. O sea, que puede haber una preocupación porque entiendo que a alguien que nunca le ha dado un ataque de pánico es una situación que, oye, te desconcierta y no sabes qué es esto, ¿no? Entiendo que eso ya te preocupa de decir, hostia, ¿y si me vuelve a pasar? Pero ¿y si nunca más te vuelve a pasar y solo está esa posible preocupación? ¿También se consideraría un trastorno o tiene que haber un número mínimo de ataques de pánico para que sea un trastorno? No tiene tanto que ver con ataques de pánico, sino que la propia preocupación genera interferencia en la propia vida. Cualquier trastorno, cuando aparece la palabra trastorno, es porque de alguna manera Ujú. interfiere en el normal desarrollo del áreas de vida, ¿no? Entonces, eh, no es tanto los posibles ataques de pánico, sino cómo la persona integra un ataque de pánico, porque una persona puede integrar un ataque de pánico como una experiencia desafortunada asociada a un momento concreto en el que bueno, le superó una situación, o experimentarla como un problema de autocontrol y que algo, digamos, abstracto puede venir en cualquier momento y generar el inicio de un nuevo ataque de pánico. Es como tengo un miedo constante al propio miedo, ¿no? Y ahí eso puede generar conductas de evitación de lugares donde se provocó el ataque de pánico anterior, asuntos relacionados con los estímulos que iniciaron el ataque de pánico anterior, etc. Vale, vale, perfecto. Y hablando un poquito de cómo empezaste tú a ejercer, tengo entendido por lo que hemos hablado que has podido experimentar ambos bandos, ¿no? El de trabajar para uno mismo como autónomo y el trabajar pues para, en este caso, un gabinete. Va, en base a lo que tú has podido experimentar, para estas personas que están comenzando y que, bueno, yo creo que lo más normal es que se suelen plantear trabajar para otro, es como lo más fácil así a primera vista, porque creo que ni en la carrera ni en el máster te orientan a ser empresario, que es lo que al final tenemos que ser. ¿Qué puedes recomendar tú en base a lo que has vivido? Hombre, mi experiencia y mi, digamos, interpretación o mi inquietud es asociada a que obviamente prefiero el formato de trabajo autónomo. Y lo digo con total confianza, porque es el formato de trabajo que más se adapta a mis necesidades concretas. Por ejemplo, yo soy una persona que, aparte de intervenir, a mí me gusta mucho trabajar la preparación de mis casos. Entonces, claro, esa, digamos, libertad que yo puedo tomar en un momento donde a lo mejor necesito dedicar más tiempo a aprender un poco más de un caso que no he abordado previamente o que presenta
incógnitas distintas a otros casos previos, el hecho de poder invertir una mañana completa solamente intentando pues visitar manuales, artículos, tomando decisiones, etcétera, para mí eso es impagable. Lo que yo he experimentado en muchas ocasiones en un trabajo por cuenta ajena es que los tiempos no los marco yo. Y en lo personal creo que para el trabajo tal y como yo lo afronto, para mí es importante tener esa libertad de decisión de, oye, mira, a lo mejor en esta semana, pues en vez de abordar 30 casos, quiero abordar 15 porque a lo mejor también estoy preparándome una formación sobre X cosa, ¿no? El formato de autónomo es el que a mí más me gusta, también el que más riesgo conlleva, eso no lo voy a negar, muchas más incógnitas, mucha más preocupación, ya no de cara solamente a lo económico, que también, pero también de cara a que la responsabilidad obviamente es enteramente nuestra en todos los aspectos. Es un trabajo más hermético, obviamente no tienes tanto contacto con un equipo multidisciplinar o con simplemente un coordinador, coordinadora. Entonces, bueno, obviamente todos tienen su parte buena y su parte mala, pero sí el que a mí más me gusta. Vale. Y para finalizar, hablando antes de manuales, ¿habría algún manual o libro que hayas descubierto que digas tú, esto es como el Padre Nuestro que todo psicólogo debería de tener en su despacho y que recurres bastante a la hora de hacer terapia? Te parecerá una tontería, pero al que más recurro, sin lugar a dudas, es Manual de Modificación de Conducta. Para mí, ese manual que ahora mismo no recuerdo cuál es la editorial, pero creo que se llama así. Además, es el manual más habitual dentro de la formación en la universidad. Para mí ese es el que más recurro. Luego, obviamente, luego hay, por ejemplo, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Vale, Este me gusta mucho. No es algo tan concreto como podría ser el manual de modificación de conducta, que obviamente pues ahí entras a averiguar pues todo lo relacionado con refuerzos, con castigos, con que si el encadenamiento, que si todo tipo de modelos conductuales. Pero este quizás es algo más profundo, más abstracto, se relaciona con cómo nosotros abordamos los casos, cuáles son nuestros intereses dentro de la propia terapia, qué pasa cuando aparece un conflicto de intereses dentro de la intervención, qué prima más, si mi interés como terapeuta o el interés de la persona por contar con un momento de autonomía en la elección de lo que se va a trabajar dentro de la terapia. Entonces, abarca conflictos habituales dentro de la terapia y maneras no de resolver esos conflictos, pero sí de enfocarlos, diría yo. Y es un libro que me gusta mucho. qué guay, no lo conocía, así que me lo voy a apuntar para mirármelo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo, que hemos tenido aquí dificultades técnicas para poder terminar la entrevista. Y gracias por aportar tu granito de arena, tu conocimiento y toda la experiencia que has podido tener en el ámbito de la psicología sanitaria. Para mí ha sido un súper placer, te deseo lo mejor para este proyecto, me he sentido súper cómodo, la verdad, y creo que te irá bien en este proyecto o en otros porque creo que los valores que tú me has mostrado hoy para mí los comparto, me parece que son muy relevantes dentro de la práctica clínica y mi granito de arena está puesto y que pase el siguiente o la Muchas siguiente. gracias. Perfecto, gracias.